en la que vamos a terminar, o no sé si terminar, pero ver algunos métodos de integración. Digo, de integración, ¿no? Eh, de derivación, ¿ya? De derivación integral en una variable, apuntes de clase. Este es el apunte 2 sobre derivadas. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda de la clase pasada. Cuénteme, ¿cuál es la duda? ¿Me escucha, profe? Sí, le escucho súper. Ya, lo que pasa es que a mí me quedó la duda sobre la derivada de la función exponencial con base a Euler, porque lo que pasa es que la busqué por internet, ¿Ya? pero con la definición del límite como que no la entendí muy bien, entonces quería saber si es que usted me la podía explicar con esa definición. La idea era con la definición de límite, pero más que hacer el límite, lo importante aquí era tener la derivada de la función exponencial, como una derivada que se consideran ahí derivadas directas. Y una de las gracias, de las cosas interesantes que tiene la función exponencial es que su derivada es igual cuando es e elevado a x solamente. Así que voy a compartir mi pantalla. Participar, no, aquí compartir pantalla. Aquí tengo el apunte de la semana pasada. Eh, ta, 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 ta. Dice mediante el límite demostrar que esa derivada es correcta, que e elevado a x, derivado es e elevado a x. Como ejercicio, ¿ya? ¿Alguien más tenía una pregunta? Y no sé si respondí con eso. A Sí, Sebastián. profe, es que a mí lo que me pasa es que en lo que busqué, como en la información que busqué, como que hacía el límite de otra función. Entonces, al final encontré como una forma más fácil, entre comillas, de hacer esa derivada, pero no entendí muy bien cómo hacerlo con el límite. A eso voy. Ya, echemos un vistazo al límite. ¿Cómo sería? En el fondo lo que queremos. A ver, ¿por qué me aparece lo de recuperación de documentos? Ah, ya. No quiero que se pierda esa acta, pero después la voy a. Entonces, tenemos el siguiente límite. El límite, cuando h tiende a 0, de e elevado a x más h menos e elevado a x dividido en h, ¿cierto? Esa sería la derivada de e elevado a x. Si ¿Sí? aquí esto lo separamos como producto de potencia de igual base, tendríamos límite cuando... A ver, chiquillos, un segundito.
Ahora sí. Entonces, este límite, sí, quedaría e elevado a x por e elevado a h, ¿cierto? Menos e elevado a x sobre h, ¿sí? Si lo factorizo, el límite, cuando h tiende a 0, quedaría e elevado a x factor de e elevado a h menos 1 y todo eso sobre h. Entonces, ese límite, si lo evaluamos, es 0 sobre 0, ¿cierto? Pero lo podemos separar en dos límites. El límite, bueno, en realidad aquí lo que podemos hacer es quitar el e elevado a x porque no depende de h. En el fondo es un escalar aquí, elevado a x por el límite cuando h tiende a 0 de e elevado a h menos 1 sobre h, ¿cierto? Y aquí tenemos un límite de la forma 0 sobre 0. Este es un límite 0 sobre 0. Pero este límite, si usted lo calcula, este límite es el que tiende a 1 cuando h tiende a 0. ¿Ya? Un segundito. Disculpen, chicos, chicas. Entonces, como esto tiende a 1, esto quedaría en elevado a x. Esa es la idea del límite. Ahora, este límite habría que entrar a calcularlo, ¿ya? Pero no me quisiera detener en ese límite por ahora, ¿ya? ¿Alguien más tenía una pregunta? Profe, una cosa antes de que sigamos, ¿me puede repetir el X que lo había hecho yo y en el último paso no lo entiendo por qué así? Aquí separé el e elevado a x, lo saqué del límite porque no depende de h. En el fondo es un escalar. Sí, sí, esa parte lo había hecho y quedé en ese mismo, pero no entiendo por qué tiende a uno. Ya, tendríamos que calcular entonces cuánto es ese límite. Este límite, que es el que tenemos acá, ahora tenemos que ver aquí. Límite cuando h tiende a 0, e elevado a h menos 1 sobre h, ¿cierto? Esto lo podemos escribir como el límite cuando h tiende a 0 de e elevado a h sobre h menos el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h. Ah, pero esto me va a dar infinito, así que no me conviene ese cambio. No me conviene este cambio. Tengo aquí los. Un segundito, disculpen las interrupciones, chicos.
aquí lo que tenemos que utilizar es este límite. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a x. Este límite es e. Entonces, haciendo un cambio de variables, chiquillos, podríamos hacer este límite. Para no detenerme con este límite, se los voy a mandar, se los mandaré por correo. Hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Porque quiero avanzar con las reglas del cálculo de derivadas. Profe, Sí. antes de que empecemos con eso, ¿le puedo pedir otro favor? Sí. Que también dentro de eso que va a enviar, puede enviar la demostración de la tangente hiperbólica. Ah, ya, la tangente hiperbólica de x. Perfecto, sí. Okay. Muchas gracias. Ya. Y las mariposas son difíciles de cortar. Y con sus... Entonces el compromiso, les envío el e elevado a x y la tangente hiperbólica. Lo voy a anotar aquí, chicos, porque no se me olvide enviar a cálculo en una variable, tangente hiperbólica y e elevado a x en derivadas. Perfecto, pero no divididas. Ya. Teniendo todas estas derivadas preestablecidas, nosotros teníamos estas reglas de cálculo de derivadas en las que utilizamos, por ejemplo, para mostrar que la derivada de los polinomios es bastante sencilla y que también utilizamos para obtener la derivada de estas funciones, secante, cosecante, tangente y cotangente, que son funciones inversas multiplicativas de otras. ¿Ya? Y por eso nos quiere preguntar la tangente hiperbólica. Entonces, a partir de eso, vamos a tener estas derivadas. Lo de hoy es la regla de la cadena. ¿Y por qué se llama la regla de la cadena? La regla de la cadena, porque en el fondo va concatenando, encadenando derivadas. ¿Ya? La regla de la cadena se utiliza. La regla de la cadena se utiliza para funciones compuestas. Por ejemplo, hice una guitarra, una mariposa y un corazón. Por ejemplo, mira, raíz cuadrada de 3x menos 1. Esa es una función compuesta. ¿Cuáles son las funciones que están compuestas aquí? El corazón todavía no se seca y le puse poquito por adentro, porque es muy pequeño. ¿Cuáles son las funciones que están compuestas aquí? La función raíz cuadrada y la función 3x menos 1. Esas son las funciones que están compuestas. Primero esta y después esta. Esta primera y luego esta.
Para este tipo de funciones, se ocupa la regla de la cadena. Ahora me voy a desconectar. Bueno, chao. Adiós. Yo siempre le doy muchas estrellas porque la amo. Ama a tu tía de la escuela. Genial eso. Me parece muy lindo eso. Chicos, espero que me den tantas estrellas ustedes a mí. La regla de la cadena entonces se utiliza para funciones que están compuestas, ¿ya? ¿Qué dice? Esto lo vamos a estudiar como un teorema. Dice, si f de a, que va desde el intervalo AB hasta el intervalo CD, es derivable en x sub 0, que está en este intervalo inicial, y g es una función que va desde el intervalo CD, es decir, del recorrido de la otra hacia los reales, y existe un i sub 0 derivable en CD, entonces la composición de las funciones es derivable. Y fíjate cómo derivan aquí. La derivada de la composición es la primera función, la que está más afuera, derivada, aplicada a la otra función que está en el interior, y multiplicada por la derivada de la función que está en el interior. Utilizando la notación de f de x, para la derivada, la regla de la cadena adopta una forma más fácil de recordar. Si i es igual a i de u y u es igual a u de x, entonces de i a de x es de i a de u primero, la variable intermedia, y luego de u a de x, multiplicado. Por ejemplo, mira, vamos a mostrar aquí ejemplos más que los que están ahí en el apunte. Entonces recordemos, la regla de la cadena, en el fondo es, voy a escribirlo entre comillas, derivar de afuera hacia adentro. Derivar de afuera hacia adentro. Entonces, aquí para esta función, raíz cuadrada de 3x menos 1, tengo dos funciones. La raíz de x, que es la que está por fuera, y 3x menos 1, que es la que está por dentro. ¿Cómo es la derivada de la raíz de x? ¿Alguien me podría decir cuál es la derivada de raíz de x? Es que se quedó pegado esto, no sé por qué. Oh. Si alguien me escucha, que me hable, que me diga, porque parece que tengo pegado mi computador. Se le escucha, profe, pero no sé la respuesta, así que no. Ya, de acuerdo. No, es que parece que se quedó pegado mi computador. Más o menos sí. Ya, ahora sí. Vamos a ver la derivada de la raíz cuadrada, mira. La raíz cuadrada de x derivado es lo mismo que x elevado a un medio derivado. Y es una función x elevado a la n. O sea, multiplicamos por un medio, es decir, el exponente baja, y luego x elevado a un medio le restamos 1. O sea, un medio por x elevado a menos un medio. Si lo escribimos eso como raíz, la derivada de la raíz de x sería 1 sobre 2 veces la raíz de x. Esa es la derivada. A su vez, la derivada de 3x menos 1 es solamente el 3. Entonces, la derivada de la raíz de 3x menos 1 sería la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 por la raíz de lo que está dentro de la raíz.
es decir, 3x menos 1. Y eso lo multiplico por la derivada de lo que está en el interior, es decir, 3x menos 1, que la derivada es 3. Si lo escribo más bonito, esto sería 3 dividido 2 veces la raíz de 3x menos 1. Esa es la regla de la cadena. Por ejemplo, para a mayor que 0, la función a elevado a x es derivable en todo x con f' de x, el logaritmo natural de a por a elevado a x. En efecto, por definición se tiene que f de x es e elevado a x logaritmo natural de a, lo que es una composición de funciones. En específico de las funciones e elevado a x y logaritmo natural de a. La regla de la cadena indica entonces que multiplicamos la derivada de e elevado a x por logaritmo natural de a, que es x por logaritmo natural de a, y luego por la derivada. Es posible también generalizar la regla de la derivada para potencias del caso de potencias de exponente real. ¿Ya? Sea a un real, a distinto de 0, la función x elevado a está definida para x mayor que 0, obviamente, derivable en todo x mayor que 0. Entonces, como ejercicio propuesto, de manera muy sucinta, determinemos la derivada de esas dos funciones por la regla de la cadena. Ahora, no es la raíz cuadrada de x, sino la raíz enésima de x. Y la tangente hiperbólica de la raíz de 1 más seno cuadrado de x. ¿Lo hacemos para todos o les doy un ratito para que lo hagan ustedes? ¿Qué prefieren? Yo preferiría hacer una conjunto con usted, profe. Y la otra hacerla como solo, practicarla solo. Ya, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer estas dos entre todos y les voy a dar otros dos ejercicios parecidos. Ya. La primera es la raíz enésima de x, derivado. La raíz enésima de x, derivado. ¿Por qué se corre esto? Me encargo cuando pasa eso. La raíz enésima de x. Todo eso derivado. Aquí hay dos formas de hacerlo. Puedo considerar esto como x elevado a 1 sobre n, derivado, o como dice aquí el apunte, a y a menos 1, que eso sería la derivada. O sea, esto lo puedo escribir como 1 sobre n por x elevado a 1 sobre n menos 1. ¿Cierto? La derivada de x elevado a n. Esto sería 1 sobre n, un número real, y esta fracción sería menos n menos 1 sobre n. Si hacemos esta resta de fracciones. O 1 menos n. Es decir, 1 sobre n, x elevado a 1 menos n sobre n. Lo podemos escribir así o como fracción. Se puede escribir como fracción. No sé si alguien me puede escribir eso como fracción. O como fracción o como raíz en realidad. Como raíz. Pero con eso yo creo que basta. Lo vamos a dejar hasta ahí.
El otro parece más difícil, pero yo encuentro que es aún más fácil. Tangente hiperbólica de la raíz de 1 menos, más seno cuadrado de x. Mira. Tangente hiperbólica de la raíz de 1 más seno cuadrado de x. Aquí hay varias derivadas que debemos saber. Todo esto derivado. Entonces debemos saber, ¿cuál es la derivada de la tangente hiperbólica de x? ¿Cuál es la derivada de la raíz de x? ¿Cuál es la derivada de seno cuadrado de x? Porque el 1 va a quedar en 0. Entonces necesitamos esas tres derivadas. No sé si alguien me puede dar la derivada de la tangente hiperbólica. 1 partido en coseno cuadrado de x. 1 partido coseno cuadrado. ¿Tangente hiperbólica o coseno hiperbólico? Sí. Coseno hiperbólico, perdón. Ya. 1 dividido en coseno hiperbólico cuadrado de x. Que eso en el fondo es 1 dividido en secante hiperbólica. Perdón, no 1 dividido. Eso es secante hiperbólica. Secante hiperbólica cuadrada de x. La raíz de x derivada, ya lo habíamos visto, era 1 dividido 2 veces raíz de x. ¿Y la de seno cuadrado? ¿Cuál es la derivada de seno cuadrado? ¿Cómo la podríamos calcular esa? Sería 2 seno de x por coseno. Exacto, 2 seno por coseno. Si lo hacen por la regla de la multiplicación les va a salir fácil. Entonces, teniendo todo esto, ya podemos hacer esta derivada. Mira. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos, como estamos derivando tangente hiperbólica de la raíz de 1 más seno cuadrado de x, estamos derivando eso. Lo primero que tenemos que aplicar es la derivada de la función que está más hacia afuera. ¿Cuál es la función que está más hacia afuera de las tres? Tangente hiperbólica. Entonces, la derivada de la tangente hiperbólica es secante hiperbólica al cuadrado de lo que está dentro, que en este caso sería la raíz de 1 más seno cuadrado de x. Esa es la primera que va. Luego, multiplico por la derivada de la segunda función. ¿Cuál sería la segunda función? La raíz. La raíz, ¿cierto? Yo quiero escoger todo esto. Control X, control Z, pero quiero todo esto. Control X y lo vamos a poner por acá. Oh, lo he hecho a perder. Ya lo dejamos ahí. La raíz, por la derivada de la raíz. Y la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz de lo que está dentro, que es 1 más seno cuadrado de x. Y luego por, voy a seguir aquí, por la derivada de lo que está aquí adentro, que sería 2 veces seno por coseno de x por coseno de x. Si lo escribo más ordenadito, porque aquí está súper desordenado, sería secante hiperbólico cuadrado de la raíz de 1 más seno cuadrado de x por 2 veces seno de x coseno de x, y todo esto dividido por 2 veces la raíz de 1 más seno cuadrado de x.
los, los dos, este dos que está aquí, se mira con el de abajo y se dicen, oye tú, somos iguales, vámonos. Así que lo podríamos escribir como secante hiperbólica al cuadrado de por 2 dividido en la raíz de. O sea, la regla de la cadena lo que hace es ir derivando desde adentro hacia afuera. Par de ejercicios para ustedes. Profe, ¿Sí? pregunta. ¿El anterior no podía eliminar las raíces cuadradas? ¿O sí? El anterior. En el ejercicio que estamos haciendo ahí, el seno abajo, no hay abajito, más abajito, más abajito. Ah, sí. No se puede porque uno está dentro de una secante hiperbólica y el otro no. Ya, perfecto. Claro, es como si uno dijera, mira, lo siguiente, voy a borrar esto, seno de x dividido x, y uno dice, ah, pero podemos borrarlo el x de aquí y el x de aquí. Y va a quedar sen nomás, nada más. ¿Cierto que no se puede? Gracias, profe, ya entendí. Ejercicios sencillos. Usted me va a ayudar con las siguientes derivadas. Derivar. La función. Coseno cuadrado de e elevado a x menos 1. E elevado a la raíz de x cuadrado más 1. Y 3. Logaritmo natural de la tangente de 5x. Derivar esas funciones. Derivado, derivado, derivado. ¿Cuánto nos tomará? Yo creo que unos 15 minutos. Y en 15 minutos les pregunto, jóvenes. ¿Les parece?
Queridos jóvenes, ¿cómo nos fue con estas derivadas a través de la regla de la cadena? ¿Cómo nos fue con esto? Ya, no veo mucha interacción. Veamos, calculemos nosotros esto. O sea, veamos que si tú... Lo primero que necesito para la primera, que es esta, coseno... lápiz. Coseno cuadrado de e elevado a x menos 1, derivado, todo eso. Lo primero que necesito es saber la derivada del coseno cuadrado. Y vemos que coseno cuadrado de x derivado es coseno de x por coseno de x derivado. Si lo derivamos por la regla de multiplicación, sería la derivada del primero, que es menos seno de x, por el segundo sin derivar, coseno de x, más el primero sin derivar, coseno de x, por la derivada del segundo, menos seno x. Es decir, esto es menos 2 seno x por coseno x. Esa sería la derivada de coseno cuadrado de x. Y la derivada de e elevado a x menos 1, en el fondo es e elevado a x. Entonces, con eso ya puedo obtener la derivada por regla de la cadena. Control Z. Ahí sí. Con eso puedo derivar por regla de la cadena. Entonces, tenemos coseno cuadrado de e elevado a x menos 1 sería todo esto derivado, ojo, la derivada de lo que está más afuera, que es coseno cuadrado, es decir, menos 2 veces coseno de e elevado a x menos 1 por seno de e elevado a x menos 1, y luego por la derivada de lo que está en el interior, en este caso, e elevado a x. Es decir, si lo escribo más bonito, sería menos 2 e elevado a x coseno de e elevado a x menos 1 por seno de e elevado a x menos 1. Tendríamos la primera derivada. ¿Profe? ¿Sí? ¿No era menos 12, no? ¿De X? ¿O me confundí? Menos 2 seno por coseno. Ajá. Ah, pero el orden de los factores no altera el producto. Ah, ya. Sí, súper. No, pero qué bueno que estés atenta, me gusta eso. La segunda, vamos viendo, que dice la raíz e elevado a la raíz de x cuadrado más 1. O sea, la derivada de e elevado a la raíz de x cuadrado más 1. Y ahí tengo que recordar que la derivada de e elevado a x es e elevado a x. La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Y la derivada de x cuadrado más 1, derivado, es 2x. Entonces, con eso, con este antecedente, podemos derivar. La derivada de lo que está más hacia afuera es e elevado a eso, o sea, no cambia. E elevado a la raíz de x cuadrado más 1. X cuadrado más 1. Ahora, por la derivada de la raíz, que sería 1 dividido en 2, la raíz, en este caso no cambiamos el argumento de la raíz, x cuadrado más 1. Y ahora, por la derivada de x cuadrado más 1, por fin lo que está más afuera, que sería 2x. Aquí vemos algo que se pueda ir. Lo primero
que vemos es que este 2 que está aquí con este que está acá se ven y se dicen, oye tú, somos iguales, vámonos. Si escribimos esto más ordenadito sería x e elevado a la raíz de x cuadrado más 1 dividido en la raíz de x cuadrado más 1. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Aquí en el chat hay opiniones. Dice, sí, yo sí, yo sí. Ya, genial. Fantástico. Veamos el tercero entonces. El tercero dice... Logaritmo natural de la logaritmo natural de la tangente de 5x. Logaritmo natural de la tangente de 5x. No se me olvide eso. Entonces ahora vemos la derivada de logaritmo natural de la tangente de 5x. Y ahí que tenemos que recordar. La derivada de cada uno de esos elementos. La derivada del logaritmo natural. ¿Alguien se recuerda cuál es esa derivada? Uno partido en X. 1 sobre X. Perfecto. 1 dividido X. La derivada de la tangente de X es secante cuadrado de X. Y la derivada de 5X es 5. Entonces, con eso ya estamos en condiciones de hacer esta derivada. Que sería la derivada de lo que está más afuera, es decir, 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo. Tangente de 5x. Luego, por la derivada de la tangente de 5x, es decir, secante cuadrado de 5x. Por la derivada de 5x, que sería 5. Aquí no tenemos nada que... Un segundo. Ay, chicos, los niños. Mi hija me estaba diciendo que podríamos ir a un refugio de hámster, donde cuidan a los hámsters que viven en la calle para ir a adoptar un hámster. Así como uno va a un refugio de perritos para adoptar un perrito, o alguien que recoge, que encontró un gatito en la calle y lo regala, lo dan a opción. Que los hámsters también así se consigue un hámster. Bueno, estábamos con que esto, como no se puede simplificar, lo vamos a escribir 5 veces. La secante cuadrada. Uy, que me quedó feo eso. Si la letra hablara, me diría y usted. Ya. La secante cuadrado de 5x sobre la tangente de 5x. Esto probablemente se pueda simplificar con identidades trigonométricas, pero no me voy a centrar en eso hoy día. En el fondo es que entendamos cómo se utiliza la regla de la cadena. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿qué dice nuestro apunte? Bueno, teníamos estos ejercicios aquí en el apunte. Y lo segundo que nos dice la derivada de funciones inversas. Y con eso va a terminar el apunte del día de hoy. Entonces, jóvenes, nos vamos a tomar un descanso de 15 minutos para que comencemos a eso de las 12:55 el segundo bloque y lo tengamos hasta que terminemos el tema de derivada de funciones inversas. ¿De acuerdo? Ok, yo como siempre voy a dejar la grabación en pausa para volver en un ratito más. Reanudamos la grabación porque lo que viene, a ver, ¿qué es esto? A ver. Vicente Elgueta, te has ganado un poderoso enemigo. Solo puedo decir eso. No, yo... Bueno, el apunte. El apunte dice, la derivada de funciones inversas. Este teorema implica que la función que se deriva es biyectiva y continua. Por tanto, cuando derivemos funciones que no son biyectivas y no son continuas en todo su dominio, vamos a considerar que la derivada la obtenemos para un dominio conveniente en donde la función es biyectiva y continua. Si f es derivable, por tanto es continua, en x sub 0 en este intervalo, con f de x sub 0 distinto de 0, entonces la función inversa f a la menos 1 es derivable en y sub 0 igual a f de x sub 0. Con f a la menos 1 derivado igual a 1 sobre la derivada de f de x sub 0. ¿Qué significa esto? Bueno, del apunte 1, sabemos que la función inversa f a la menos 1 es continua. Si la función es continua y biyectiva. De este modo, definiendo x de y como f a la menos 1 de y, se tiene un límite. Ahora, quisiera centrarme en los ejemplos. Mira. ¿Por qué? Y voy a abrir GeoGebra para esto. Porque el ejemplo muestra la función arco seno de x. Entonces nosotros, si graficamos la función seno de x, vemos que esa función es continua, pero no es biyectiva. No es biyectiva. Entonces habría que restringir su dominio para que sea biyectiva. ¿Cierto? ¿En dónde podríamos restringir ese dominio? Entre este punto y este punto. Para que vaya desde menos 1 a 1. Y fíjate que eso dice, esta función va desde menos 1 a 1 hasta el menos pi medios, coma pi medios. Si graficamos la función arco seno de x, y la comparamos con su contraparte en el intervalo hecho, entonces esta función no me conviene aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Función. La función va a ser seno de x entre menos pi medios hasta pi
medios. Y ahí sí tenemos una buena comparación entre seno y su función inversa. Y ahí cumple con todas las características de las funciones inversas. Son funciones simétricas respecto a la recta x igual y. Entonces, esta función, que es la inversa de seno de x, resulta derivable en todo su dominio, en ese dominio en particular que se ha definido ahí. En efecto, en tal caso, tenemos la siguiente función, x sub 0 igual al arco seno de y. Y se tiene que la derivada de x sub 0 es coseno, ¿cierto? Sobre eso sabemos. Entonces me dicen lo siguiente. Lo vamos a notar aquí, ese pequeño desarrollo que aparece ahí. Porque no es llegar, es fácil aquí equivocar lo siguiente. Mira, nosotros queremos derivar arco seno de x, la derivada. ¿Ya? Para eso me dicen que lo escriba en términos de y, porque tenemos la función f de x igual a seno de x y la función f a la menos 1 de y igual a arco seno de y. Y es esta función la que queremos derivar. Esa es la función que queremos derivar. Entonces, como sabemos que la derivada, nosotros sabemos que f derivado es coseno de x. Esto será, si lo derivamos, aquí lo vamos a escribir ahora de esta forma. Tenemos la derivada del arco seno de y derivado. Y eso lo podemos ver como 1 sobre la derivada de seno de x, que sería 1 por la derivada de coseno de x. Pero tenemos lo siguiente, que x es igual al arco seno de y. Así que tenemos que escribir esto para poder expresarlo en términos de y, porque la derivada, a ver, aquí la derivada está en términos de y y obtuvimos una derivada en términos de x. No conviene eso. Nos conviene tener una derivada en términos de y. Entonces, para eso, esta expresión 1 control Z, esta expresión 1 sobre coseno x la vamos a escribir en términos del seno. ¿Por qué? Esto lo podemos escribir como 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de x. ¿Esto por qué? Si usted recordará bien, proviene de que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Si despejo el coseno de aquí, quedaría la raíz de 1 menos seno cuadrado de x. Ahora recordamos que seno, o sea, x es arco seno de y. Así que esto quedaría 1 sobre, lo que escribí, nada que ver. 1 menos seno cuadrado del arco seno de y. Y aquí la función seno y arcoseno se simplifican, quedando esto en 1 dividido la raíz de 1 menos x cuadrado. O 1 menos y cuadrado, perdón. 1 menos y cuadrado. Entonces, la derivada del arco seno de y es 1 sobre 1 menos y cuadrado en raíz. Ahora, si escribimos esto
en términos de X, tenemos que la derivada del arco seno de X es 1 sobre 1 menos X cuadrado en raíz. ¿De acuerdo? Así que, pequeña actividad para ustedes a partir de este ejemplo. Actividad. De la misma forma, usted obtenga la derivada del arco coseno. ¿Cuánto nos tomará de tiempo eso? Profe, ¿se podría devolver un poco para ver el otro ejercicio? ¿Sí? Por favor. Ahí se ve completo. ¿Cuánto nos tomará hacerlo con el arco coseno? Era coseno de I, ¿cierto? O coseno de X. Como usted prefiera escribirlo. O sea, lo que escribimos en términos de X e Y, después para saber cuál es la variable que debemos cambiar. Si alguien lo tiene, me avisa, porfa, ¿ya?
¿Alguien lo tiene? ¿El del arco coseno, chicos? Chicas. O sea, aquí tendríamos que decir que para escribirlo en términos de I, que si f a la menos 1 de I es igual al arco coseno de X, quiere decir que f de X es el coseno de X. Y por tanto, X es igual al arco coseno de I. Eso deberíamos decir. Eso es lo importante aquí. Entonces, f a la menos 1 de I derivado sería 1 sobre la derivada de f de X. Es decir, 1 sobre la derivada de coseno, que es menos seno. Y aquí, mediante esta misma seno de cuadrado de X más coseno cuadrado de X igual 1, podemos despejar el seno menos seno de X. Entonces sería seno cuadrado de X igual a 1 menos coseno de cuadrado de X. Es decir, seno de X igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de X. ¿De acuerdo? Pero como queremos menos, multiplicamos todo esto por menos y nos quedaría que menos seno X sería menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de X. Si el signo menos ingresa en el radical, tendríamos menos seno de X igual a la raíz de coseno cuadrado de X menos 1. Recordando que X es el arco coseno de X, tendríamos que esto es X cuadrado menos 1. Entonces, eso implica que arco, bueno, aquí no X, porque aquí todavía estamos con Y. Y también arco coseno de Y. Ahora, para escribirlo de forma definitiva, decimos como que el arco coseno de X derivado es 1 sobre la raíz de X cuadrado menos 1. Muy importante esto después para las integrales. ¿De acuerdo? El otro ejemplo que nos dan acá es de la tangente hiperbólica, el arco tangente hiperbólico o tangente hiperbólico a la menos 1. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dejar propuestos estos dos ejercicios. La inversa de la tangente hiperbólica y la inversa y el arco tangente de X, comprobar que uno es 1 menos 1 sobre 1 menos X cuadrado y el otro 1 sobre 1 más X cuadrado o Y cuadrado. ¿De acuerdo? Jóvenes, tenemos en los dos apuntes que están en el aula virtual, hay ejercicios al final. Aquí tienen una idea y también lo que hemos ido haciendo en clase de más o menos qué vamos a preguntar
en la evaluación de la próxima semana. ¿Cómo vamos a hacer esta evaluación? Vamos a conectarnos a la hora de la clase. Yo les voy a explicar la evaluación y va a quedar abierta durante todo ese rato de la clase, es decir, desde las 11:30 hasta las 2:20. Y yo voy a estar también todo ese rato de la clase conectado, recibiendo dudas y consultas. Y así lo vamos a hacer la otra clase, la otra prueba y la otra prueba y la otra prueba. ¿De acuerdo? Profe, ¿cómo estuvieron los talleres? Ya, los talleres los estoy terminando de revisar. Me faltan, creo que de los 8, 3 por revisar. Así que hay algunos que probablemente ya puedan ver en el aula virtual el puntaje de 0 a 50. Están bastante bien. Lo que he revisado hasta el momento no hay ninguna nota bajo 4. ¿Ya? Así que Belén pregunta, profe, el ayudante, ¿dónde subirá la primera clase que tuvimos con él? Debería subirla al aula virtual porque... a ver. Voy a tener que subirla yo, pedírsela a él y subirla yo porque me parece que todavía no tiene acceso al aula virtual, Nicolás. Tienen que autorizarle el acceso al aula virtual. Un segundito, chicos. Sigo al tiro. Ya. Decía, eso chicos, voy a tener que hablar con el Nico y ver si le dieron el acceso. Entonces, yo les sugiero que revisen estos ejercicios, dudas, preguntas. Yo estoy siempre respondiendo los correos con la mayor rapidez posible. Y un segundito. Disculpen. Les decía, yo estoy tratando de responder los correos con la mayor rapidez posible. Sin embargo, recuerden que los miércoles entre las 11:20 y las 12:50 es el horario exclusivo para atender estudiantes. Nos podemos conectar, revisar ejercicios que necesite, lo que sea. Así que por hoy vamos a dejar la clase hasta aquí. Yo voy a aprovechar este ratito que me queda para subirles la nota del taller 1 para que todos la tengan y más o menos sepan cómo estamos para la prueba de la próxima semana. No sé si hay dudas, preguntas. Chicos, sería entonces todo por hoy. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Casa sí, calle no. Alcohol, jabón y agüita. No se olviden de tomar agua, de respirar, de pestañear. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, Margarita, por ese saludo a la Bendy, que hoy día estuvo más activa que otros días. Chao, chao.